Hoy vamos a hacer un repaso final a la comparación cultural, la segunda de las pruebas que estarán haciendo en el examen de AP y que es probablemente la más difícil. Bueno, lo primero es comprender qué tenemos que hacer. Creo que en este punto debe estar bastante claro. Lo que tenemos que hacer es comparar un tema que nos van a dar bajo el formato de una pregunta y lo comparamos en nuestra comunidad y una comunidad del mundo hispano. Normalmente nuestra comunidad va a ser los Estados Unidos, podemos centrarlo en California, en San Francisco, ustedes deciden, y eligen también la comunidad hispana, que puede ser un país completo, una ciudad, una región, un estado. Van a estar escuchando las instrucciones en inglés y en español al principio, y la pregunta con el tema la van a estar escuchando en español 3 veces solamente. 3 veces. Y no aparecerá escrita, es todo escuchándolo. Así que es importante tomar apuntes cuando estemos escuchando el tema para tener clara delante de nosotros esa pregunta. Después van a tener 4 minutos para preparar su presentación y la presentación durará 2 minutos. Bueno, vamos a analizar entonces cómo hacer esta prueba. Tenemos el tema. Lo primero que queremos pensar es cuál es exactamente el tema. ¿Okay? Tener claro cuál es el tema para poderlo comparar. Una vez que tenemos claro el tema, vamos a pensar qué lugares voy a comparar. Lógicamente queremos buscar lugares que conozcamos bien en relación con el tema. ¿Okay? Si no tenemos suficiente información sobre el país hispano, la comunidad hispana que queremos elegir, que estemos pensando elegir, no va a ser una buena idea usarlo si no tenemos mucha información. Bueno, vamos a analizarlo mirando una pregunta que es la que hicieron el pasado año en el examen de AP. La pregunta era, ¿cómo afecta el tipo de vivienda al estilo de vida de las personas en tu comunidad? ¿Cuál es exactamente el tema de la pregunta? Muy bien. Tenemos la parte que nos dice cómo afecta, es decir, cómo está cambiando, cómo está haciendo que sea algo diferente. Otras dos palabras claves son el tipo de vivienda, es decir, cómo es. Y aquí muchos el año pasado tuvieron problemas con la palabra vivienda, ¿ok? Si aparece una palabra que quizá no les es muy familiar, intenten pensar, tipo de vivienda. Vivienda tiene relación con vivir, entonces se refiere al tipo de casa. Entonces, ¿cómo afecta el tipo de casa? Es lo que nos está preguntando. ¿Y cómo afecta en qué el tipo de casa? Pues la última parte clave es estilo de vida. Entonces, ¿cómo cambia, cómo hace que el estilo de vida sea diferente dependiendo del tipo de casa en que vive la gente? Y esto lo tenemos que comparar, hemos dicho, en nuestra comunidad, quizá Estados Unidos, California, San Francisco y un lugar en el mundo hispano. Bien, pues me toca elegir dónde quiero compararlo. Lógicamente, para mí, el lugar más familiar en el mundo hispano pues es España. Soy de allí, lógicamente voy a elegir ese lugar. Pero podría usar otro lugar donde tengo conocimiento. Y la verdad es que hay muchas semejanzas entre países hispanos en la manera en que son las viviendas, o diferentes países. Bueno, aquí hay una foto de una casa en España, un piso de apartamentos, que es donde vive típicamente la gente, y voy a elegir el San Francisco y el área de la bahía, donde se vive más en casas separadas, y también en casas separadas en los suburbios, afuera de la ciudad, en el área de la bahía. Para organizar la información les recomiendo que usen este tipo de organizador, ¿okay? El
diagrama de Venn también puede ser una buena idea, pero creo que se les va a hacer más fácil si hacen dos columnas y lo dividen en similar, diferente y los lugares. Se dejan ahí apuntan qué lugares están eligiendo. El organizador lo pueden tener ya preparado antes del examen y solo hay que rellenar algunas partes. ¿Okay? Una vez que comprendo cuál es mi pregunta, rápido la voy a poner en algún lugar para tenerla siempre delante. Entonces, me están preguntando sobre casas y cómo afecta el estilo de vida. Esas son las palabras clave. Bueno, ahora tendría que empezar a rellenar esto con algunas ideas. Por ejemplo, similar, puedo decir que tanto en España como en San Francisco a mucha gente le gusta vivir donde hay cosas que hacer, dentro de la ciudad, donde hay entretenimiento, donde hay cafés, tiendas, bares, restaurantes, etc. ¿Qué diferencias veo? En España, como hemos visto en la foto, hay edificios de apartamentos. La gente vive en grandes bloques, eso es lo más típico. Se vive mucho dentro de la ciudad. Y las comunidades entonces, ya que están más masificadas, son más cercanas. La gente pues, va a las mismas tiendas, mucha gente, mismos bares, se encuentran en la calle, etc. Así que es más fácil conocer mucho a muchos vecinos. En San Francisco vivimos en casas separadas. Mucha gente también elige vivir en suburbios fuera de lo que es el centro de la ciudad. El centro de la ciudad en las ciudades de los Estados Unidos suele quedar para las oficinas, es el centro industrial, el centro económico, pero la gente no vive tanto allí. A la gente le gusta tener patios, jardines en sus casas, incluso cuando viven en la ciudad suelen tener un patio trasero, ¿verdad? Eso es algo que no está disponible en la mayoría de las casas de España. Bueno, algo que afecta a la vida en esta manera de vivir, pues puedo hablar que en España se camina o se usa más el transporte público, es más fácil hacerlo, porque todo está más cerca, la gente vive más concentrada en la ciudad. En cambio, en San Francisco, en especial para las personas que viven en suburbios, se usa mucho el coche. Bueno, esto sería cómo yo organizo mi información y después tendría que buscar cómo hacer mi narración durante 2 minutos. Piensen que en 4 minutos no les va a dar tiempo a escribirse un guión. Solo hay que apuntar ideas y tenerlas organizadas y pensar en qué orden van a ir presentándolas. Vamos a mirar algunas de las preguntas de exámenes pasados y practicar un poquito, pensar por un lado qué nos están preguntando y por otro qué podríamos decir. Esta es la pregunta del 2014 en el examen de AP. Dice, ¿qué opinión tienen las personas con respecto a aprender otras lenguas? Muy bien. Entonces, aquí nos están preguntando claramente opinión sobre aprender lenguas diferentes a la nacional, a la que habla la gente en el lugar, ¿verdad? ¿Y de qué podríamos hablar acerca de ese tema, de qué piensa la gente acerca de aprender otros idiomas? Bueno, pues estas son algunas ideas con las que trabajar en esta presentación. Por ejemplo, podríamos hablar de la importancia de comunicar con otras personas, la importancia que se le da a los viajes, al turismo en el lugar, conocer nuevos lugares. También podemos hablar de la importancia de aprender la lengua de comunidades de otros orígenes que viven por la inmigración en el lugar donde estamos. Ese podría ser el caso aquí en California, donde mucha gente aprende español, por ejemplo, porque hay comunidades muy grandes de países hispanos. También podemos mencionar las oportunidades de trabajo que ofrecen el aprender idiomas. En algunos lugares donde encontrar trabajo no es fácil, es muy necesario contar con otro idioma u otros idiomas a la hora de buscar un trabajo. Esta es la pregunta del 2015. Dice,
cómo ha afectado la comida rápida la vida de las personas en tu comunidad. ¿Qué nos están preguntando aquí? Bueno, entonces aquí otra vez tenemos afectar, ¿no? Y nos hablan de comida rápida, así que ¿cómo está afectando la comida rápida? ¿A qué? Pues a la vida de las personas. Eso es lo que nos están pidiendo que analicemos. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de este tema? Pues algunas cosas que podríamos comparar son el impacto negativo que tiene sobre la salud la comida rápida. Podemos hablar de que es una manera conveniente de comer, entonces según la vida se está haciendo más, pues, más rápida, más estresante, con más trabajo, pues es más conveniente, claro. Es más fácil para las personas que cocinan menos. En muchos países hispanos está cambiando el hecho de que las mujeres trabajan, entonces ya no se quedan en la casa y preparan la comida. Podemos mencionar también que la comida rápida no siempre es mala calidad. No es lo mismo la comida a lo mejor del McDonald's o de estas cadenas de comida rápida como la comida callejera que encontramos en muchas ciudades hispanas, que es comida buena, comida de calidad, aunque sea comida que compramos en la calle. Y luego algo que es importante mencionar, y si les aparece en el examen algo relacionado con la comida, recuerden que la comida en los países hispanos es un acto social. La comida se concibe también como un momento en el que compartes el tiempo y hablas con otras personas, socializas. Eso es muy importante y hay, por ejemplo, la idea de la sobremesa, de quedarte después de comer hablando con las personas, es algo que está muy presente en los países hispanos. En el 2016 preguntaron qué tipo de eventos o actividades se consideran una expresión de la identidad cultural. ¿Qué nos están preguntando o pidiendo que comparemos aquí? Muy bien. Pues nos preguntan sobre tipo de eventos o actividades, ¿ok? Sobre algún evento y que son expresión de identidad cultural, ¿okay? Que muestran quiénes son las personas de la comunidad culturalmente. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué podemos comparar aquí? Bueno, estas son algunas de las cosas que podríamos mencionar. Podemos hablar sobre las celebraciones nacionales que hay en los diferentes países, tanto los países hispanos, bueno, todas las fiestas de independencia que hay, lo mismo que aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y el patriotismo, el orgullo nacional que hay alrededor de eso, ¿no? Podemos mencionar cualquier festival o feria que conozcamos, tanto aquí como en los países hispanos, hay multitud de ellas. Y finalmente podríamos también hablar de eventos deportivos y cómo la gente conecta con ellos. Por ejemplo, en los países hispanos la importancia que se da a la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos también hay ciertos eventos deportivos, el fútbol americano, el béisbol, sobre todo, que son muy identitarios, son muy importantes para las comunidades. 2017, la pregunta que hicieron fue ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la imagen personal para las personas de tu comunidad? ¿Qué nos piden comparar aquí? Okay. Entonces, la importancia de medios de comunicación, es decir, puede ser la televisión, la radio, la prensa, los periódicos, pero también ahora las redes sociales. ¿Y en qué tiene importancia? Dicen el desarrollo. ¿Desarrollo de qué? O sea, de la formación, desarrollo es la formación de la imagen personal, de cómo te ves como persona. ¿Okay? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué podemos decir o de qué manera podemos enfocar la comparación?
Bueno, pues estas son algunas maneras de afrontar esta comparación. Podemos hablar sobre que tenemos hoy una manera más abierta y rápida de comunicar nuestras opiniones a través de las diferentes redes, puede ser Facebook, pero también Instagram o incluso Snapchat. Muchas veces se puede dar una identidad positiva a la imagen personal, es decir, se puede dar un mensaje que sea positivo, pero también sabemos que hay modelos negativos que empujan a muchas personas hacia una visión de sí mismos que no es muy buena. Así que tenemos los dos lados. Y también podemos mencionar que es mucho más fácil promover ideas, promover eventos que se organicen o negocios muy fácilmente. Quizá aquí se podría usar aquel Edpuzzle que hicimos sobre el caso de corrupción en Guatemala y cómo se organizó aquella manifestación para intentar que el presidente renunciase, ¿verdad? Si lo recuerdan. Y bueno, hay muchos casos similares que podríamos mencionar como ejemplos. 2018. La pregunta fue: ¿cuál es la actitud de las personas de tu comunidad con respecto al trato a los animales? ¿Qué nos están preguntando? Pues aquí tenemos actitud, es decir, cómo la gente piensa y se comporta acerca de algo, y es con respecto, es decir, en relación a tratar a los animales, cómo se trata a los animales, es decir, qué piensa la gente de cómo se debe tratar a los animales. Entonces, ¿sobre qué podríamos centrar nuestra comparación? Pues bueno, podemos hablar en los diferentes lugares del valor y el amor que hay hacia las mascotas. Podríamos aquí incluir algunas tradiciones crueles que existen en países hispanos, las corridas de toros, ¿no? También los encierros de toros en España, como San Fermín, peleas de gallos y otras que hay otras costumbres muy viejas que no respetan a los animales. Podemos hablar de cómo la ganadería industrial, la ganadería masificada que hay en Estados Unidos es muy negativa para los animales, se les trata muy mal, y comparada con la ganadería tradicional, ¿no? Como las vacas, los diferentes animales. Cuando hablamos de ganadería normalmente son las vacas, pero es en general los animales de granja, pues en la ganadería tradicional tienen una vida pues más aceptable, a pesar de que todos estos animales son para después ser sacrificados y servir de alimento para las personas. El trato es diferente cuando están en una granja tradicional, como puede haber en diferentes países hispanos donde no está industrializado el negocio de la carne, ¿no? Bueno, miramos aquí algunas de las palabras clave que hemos visto que aparecen y que son necesarias comprender para comprender la pregunta. Nos aparecía algunas veces afectar. Afectar es cambiar algo, hacer que algo sea diferente, ¿no? Típico, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto? Y va a ser a algo. Así que va a haber dos términos ahí. ¿Cómo afecta una cosa a algo? Típicamente nos van a preguntar a la vida de la gente, pero podría no ser así. Afectar es cambiar, determinar cómo es algo. Con respecto a es en relación a algo. ¿Okay? Nos preguntan, ¿cómo afecta esto con respecto a? ¿O cuál es la opinión con respecto a? Bueno, quieren decir en relación con esta cosa, con respecto a. Reflejar es cómo se ve algo. Entonces, cómo se refleja el pensamiento, es decir, cómo lo pones en práctica, es lo de la perspectiva
es lo que está detrás de la práctica, ¿no? De lo que hacen las personas. Bueno, pues cómo se refleja, cómo se ve. Nos están preguntando sobre las prácticas cuando nos ponen la palabra reflejar. Los valores es otra palabra que puede ser importante conocer para descifrar las preguntas del examen. Los valores es lo que la gente piensa que es bueno o malo, ¿ok? Lo que una comunidad considera que es importante y que valora. De ahí, de valor, viene la palabra valores. Por ejemplo, la generosidad sería un valor. La amistad, esos son valores. La honestidad, la puntualidad, llegar a punto, a la hora justa a los lugares. Son valores, ¿ok? Unas comunidades aprecian más unos valores que otros. Así que eso viene de la perspectiva, de lo que piensa la gente. También relacionado con eso, la actitud. La actitud es cómo reacciona la gente, qué opinión tiene y cómo en su cabeza y en su manera de enfrentar algo se muestran. La actitud, cómo tú reaccionas a algo. Y finalmente desarrollar es cómo se forma algo, cómo se hace algo. Bueno, ok, en el momento en que estemos ya haciendo nuestra comparación cultural, queremos organizarla y mi sugerencia es usar esta estructura. Una introducción en la que empezamos buenos días o buenas tardes. El examen es a la 1, así que mejor buenas tardes. En esta presentación voy a hablar, voy a comparar y decimos el tema, que es el tema que encontremos en la pregunta, y luego identificamos las dos comunidades sobre las que vamos a hablar para que quien nos escuche esté centrado, comprenda bien qué dos lugares vamos a ir comparando. Después vamos a tener una sección de semejanzas. Damos ejemplos para explicar estas semejanzas. O sea, decimos que hay una semejanza y decimos específicamente cuáles vemos con algunos ejemplos. Y la parte más importante es la sección de diferencias, donde vamos a encontrar qué puede ser diferente entre las dos comunidades. ¿Okay? Lo mismo, queremos dar algunos ejemplos sobre esto y queremos incluir las perspectivas culturales. Las diferencias probablemente casi siempre vienen de cómo está pensando la gente, de cómo la comunidad piensa. Y por eso se hace una cosa, por eso se tienen una serie de productos. Y intentemos dejar unos segunditos al final para una conclusión en la que damos una visión general de todo lo que estamos explicando. Bueno, resumiendo un poquito, algunas estrategias para cuando estemos haciendo la comparación cultural. Organizamos el orden de los ejemplos que vamos a utilizar para tener claro de qué vamos a estar hablando, en qué orden, no empezar a ir de un lado a otro. Es muy fácil cuando te pones a hablar, así que pueden poner un número en los ejemplos cuando los están anotando para saber en qué orden los van a ir mencionando. Intentar hablar un tiempo similar de cada comunidad. Es muy fácil ponerse a hablar de una de las comunidades y después darse cuenta de que no hay prácticamente tiempo para hablar de la otra. Recuerden que queremos comparar y para ello tenemos que dar tantos ejemplos de lo uno como de lo otro. Así que no hablen completamente, en especial de los Estados Unidos. Es fácil hablar de donde vivimos y lo que quieren mostrar es conocimiento de los otros países. Pero lo contrario también nos estaría fallando. ¿Okay? Hay que mantener una comparación más o menos paralela en la que usamos más o menos los mismos ejemplos y tiempo para las dos comunidades. Incluyan las palabras de transición, las palabras para comparar, basen en eso cómo construyen sus oraciones. Va a ser mucho más fluido. Intenten variar, eso es lo que les va a dar el 5. Si repetimos las mismas palabras de transición, el vocabulario se queda repetitivo,
eso no nos va a dar, aunque esté bien hecha la comparación, nos va a estar faltando algo para estar ahí arriba en el 5. Empiecen con la comunidad hispanohablante. Es importante mostrar lo que sabes del mundo hispano, puesto que este es un examen de español. Entonces, empiecen siempre mostrando lo que saben de la comunidad hispanohablante. Y intenten en lo posible, porque esto es muy breve y estamos hablando de cosas bastante generales, traten de superar el estereotipo y intenten analizar más a fondo los temas. Por ejemplo, es muy típico escuchar una visión de que los países hispanos son todos muy pobres. Y eso, aunque es una realidad que económicamente muchos países hispanos tienen una situación económica no muy buena, no es real en todas las partes de los países, como no es real en los Estados Unidos que todo es fantástico y todo el mundo tiene dinero. Sabemos que eso no es así. Lo mismo pasa en los países hispanos. Hay lugares donde hay mucha riqueza, hay lugares donde hay mucha sofisticación en los países hispanos y hay otros lugares donde hay mucha pobreza. Así que queremos analizar un poquito, no quedarnos con esa idea general. Bueno, hemos hablado diferentes veces de las 3 P's de la cultura, ¿verdad? Los productos, que son los objetos, las prácticas, que son lo que hace la gente, lo que practica, lo que hace. Y siempre queremos intentar introducir las perspectivas. Es lo más difícil, pero por eso nos va a hacer que nuestra comparación sea mejor. Las perspectivas hemos dicho que son lo que piensa la gente, lo que está en la mente de la gente culturalmente, porque es lo que han aprendido o lo que han vivido alrededor en su cultura. Entonces, como base, en los Estados Unidos la perspectiva cultural tiende a valorar más el individualismo y la independencia. ¿Okay? Ser independiente, hacer las cosas por ti mismo, ser capaz como un individuo de poder hacer las cosas. Y en los países hispanos hay más un sentido de comunidad y la importancia de socializar. Y estos son 2 puntos que creo que les puede ayudar mucho a pensar cómo hay diferencias entre Estados Unidos y los países hispanos. ¿Okay? Vamos a ver una serie de perspectivas culturales. ¿Okay? No quiere decir que todo el mundo piense igual, pero en general en la cultura del país hay esa tendencia. Y espero que esto les pueda servir un poquito el día del examen. Quizá alguna de estas ideas las puedan usar. Vamos a repasar. Entonces, algunas perspectivas de los Estados Unidos. Número 1 es el individualismo, como hemos dicho. Entonces, por ejemplo, si les hablan del cine o de las series de televisión, podemos ver que hay muchas series, y esto se transmite también a cómo la gente ve los problemas o cómo ven cómo se resuelven los problemas. Si se fijan, hay muchos héroes solitarios, hay siempre esa idea del héroe solitario que resuelve todo, el Superman o el superhéroe, ¿no? Es así, la persona solo con sus superpoderes o quizás sin ellos resuelve las cosas, una persona, no una comunidad. Políticamente sabemos que aquí en Estados Unidos se valora mucho la libertad y la democracia, ¿no? Esos son los valores fundamentales. En general, el éxito en Estados Unidos está muy ligado a la cuestión material. Entonces es muy importante el dinero y las posesiones que tú tienes. Y muchas veces el trabajo se considera como la identidad de la persona, está muy conectado. Tienes un cierto tipo de trabajo, se te considera como una persona de nivel elevado, ¿no? Y otros tipos de trabajo ya no eres una persona importante. Tenemos aquí un
una tradición de innovar, ¿no? Está en la base del país, buscar nuevas soluciones, buscar nuevos lugares, conquistar pues otros territorios también, ¿no? Los pioneros. Entonces, la innovación tecnológica y la idea de buscar nuevas soluciones, eso está muy en la cultura de los Estados Unidos. Aunque tengamos una idea de que en los Estados Unidos hay mucha discriminación, en realidad, si lo ponemos en contexto, hay más tolerancia a la diversidad, puesto que es un país de inmigrantes. ¿Okay? Eso también trae conflictos, pero si lo miramos en una perspectiva global, comparando con otros países, aquí hay más tolerancia a la diversidad. Hay una visión más optimista de la vida, de lo que puedes conseguir en la vida. ¿Okay? Tiene esa idea de que tú puedes conseguir las cosas, se pueden alcanzar logros, si te esfuerzas, puedes llegar arriba. Ahí en los Estados Unidos hay bastante más civismo que en otros lugares, se respetan las reglas, se intenta respetar también los horarios, etc. Entonces, hay más civismo. También existe una desconfianza hacia el gobierno. Hay toda esta idea de que el gobierno puede convertirse en un tirano, ¿no? El presidente del país. Está conectado con la idea de la libertad, ¿no? Y de la democracia, esos valores. Entonces, se desconfía de que el gobierno puede estar tomando demasiado poder. Hay mucho activismo comunitario en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces las comunidades se organizan para conseguir cosas y es un país muy patriótico. Un ejemplo, en los eventos deportivos siempre escuchamos el himno nacional, ¿verdad? Eso no pasa en otros países. Vamos ahora a mirar algunas perspectivas de los países hispanos. Bueno, ya sabemos que la familia en los países hispanos es muy importante. La familia se mantiene bastante junta en general. La gente no se muda, no se cambia de ciudad. Entonces vive muchas veces cerca de su familia. Y por eso tenemos esas familias que se ven mucho y están en diferentes celebraciones juntas. El trabajo en los países hispanos muchas veces se ve como un medio de disfrutar la vida. Quieres ganar dinero para poder hacer cosas. No es el trabajo lo que te da tu identidad, lo que hace que tú seas alguien. Así que se ve más como algo necesario para poder luego hacer cosas. La sociedad en los países hispanos suele ser más conservadora. Así que hay una mentalidad, la religión católica todavía tiene mucha fuerza y se va más despacito aceptando ciertas cosas, como por ejemplo pues, a los homosexuales, incluso el aborto en ciertos países todavía no es legal. En ese sentido hay gran parte de la sociedad que tiene una mentalidad conservadora. Como hablábamos antes, hay menos tolerancia a la diversidad en los países hispanos y podemos hablar del racismo que hay hacia los pueblos, las gentes indígenas en diferentes países. Por ejemplo, el año pasado fue, durante los Oscars, toda la controversia que hubo sobre la actriz indígena en la película Roma, perdón, se me estaba olvidando el título. Podrían usar ese ejemplo si quieren, pero es un pequeño ejemplo dentro de una gran cantidad de acciones que existen. En los países hispanos tenemos un poco una tradición que se llama la picaresca, que esto viene de España, el nombre, y también la costumbre, en principio, de hace muchos siglos, y es aprovechar, si puedes,
el no respetar las reglas y eso te va a beneficiar, ¿ok? Así que mientras no te agarren, puedes robar un poco o puedes engañar un poco, lo cual da lugar a la corrupción política, ¿no? Tienes poder y si puedes saltarte las reglas, porque si tienes poder va a ser más fácil, pues lo haces. Y muchos gobernantes, políticos, pues en la historia de los países hispanos lo han estado haciendo. Como la familia es importante, también es importante respetar a los mayores y tenerlos como parte de la familia. Por ejemplo, podemos ir a una ciudad hispana y vamos a ver a muchos abuelitos, a muchas personas mayores allí. Eso no sucede tanto en los Estados Unidos. Mi esposa siempre se sorprende cuando vamos a Madrid ver cuántas personas ancianas están por las calles y pasean y son parte de la comunidad. Es más difícil ver eso en los Estados Unidos, donde más o menos se los aparta cuando ya no trabajan y no tienen, parece, una función en la comunidad. Tenemos una visión un poco más fatalista de la vida. Muchas veces se tiene esa idea de que las cosas pasan porque tienen que pasar o porque Dios lo quiere. Entonces no se puede cambiar o las cosas suceden y nosotros no tenemos tanto poder o tanta influencia para cambiarlas. A veces hay ese pensamiento. En algunos países, diferentes países donde ha habido situaciones de dictaduras, hay desconfianza hacia el ejército y el patriotismo, esa idea porque se ha usado la idea del país como parte del prestigio de las dictaduras, pues como una reacción a eso se desconfía. Por ejemplo, en España, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay han tenido tremendas dictaduras y eso causa un cierto recelo, cierta desconfianza al ejército que apoyaba estas dictaduras y en general a un tipo de patriotismo que ensalza demasiado el país. Sabemos que los países hispanos, como hemos dicho, socializan mucho y también por el clima bueno que permite estar en la calle, hay mucha vida social en las calles, ¿okay? Es típico salir fuera, existen las plazas en las ciudades donde la gente se junta, etc. Y como hablaba antes cuando mencioné sobre la comida, recuerden que la comida es algo también para socializar, no solo para alimentarse, no solo para poner un alimento, una comida dentro de nuestro estómago. Existe la costumbre de la sobremesa y eso, si hay algo sobre restaurantes, puede ser interesante compararlo. En restaurantes hispanos no te van a traer la cuenta ni van a estar esperando que tú te vayas. Puedes estar en una mesa horas. Yo he estado en restaurantes horas, ningún problema. En los Estados Unidos eso no es posible. Rápido quieren que te marches, que te vayas, que pagues para que otras personas ocupen esa mesa. Así que eso es una diferencia en cómo se concibe la comida. Por eso la comida rápida, aunque se va introduciendo, es algo que no está tan integrado en la perspectiva cultural de los países hispanos, aunque por necesidades de la vida de la gente va entrando y la gente empieza a comer comida rápida más y más. Bueno, pues hemos llegado al final y esta es un poquito algunas ideas de cómo afrontar el examen, esta prueba del examen. Espero que les haya ayudado y que en el examen lo hagan muy bien.